Por favor, tomen asiento. Ya, ya. Van a llamar a la gente afuera y en 2 minutos más partimos. Buenas tardes, soy Paulina Silva, responsable de la Unidad de Gestión, Información y Proyectos del Departamento de Normas y Estudios de la SEC. Continuando con este Smart Energy Fest, le estaré acompañando durante esta tarde con el módulo Habilitadores para un mercado eficiente. Este es un tema muy relevante porque los instrumentos de regulación deben ir de la mano con la movilización del mercado. Ambos son igualmente necesarios para avanzar hacia la eficiencia energética. Queremos que todos participen de la conversación. Por lo tanto, para hacer preguntas, en la mañana se comentó, pero lo voy a volver a repetir, lo invitamos a ingresar a la página web slide.do, ahí no sé si lo van a mostrar, y la idea es que tipeen en el hashtag Smart Energy. Ahí van a entrar una aplicación donde van a poder ingresar sus preguntas. Ahí. ¿Ya? Para poder introducir este tema, invitamos al escenario a Jaime González, jefe del Departamento de Normas y Estudios de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que nos hablará sobre la SEC y la eficiencia energética en Chile. Buenas tardes. Aquí parece que se va a acoplar. Me toca la tarea difícil de partir después de almuerzo. Gracias, Paulina, por la presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible dentro de lo que puede ser entretenida la certificación. Y un buen desafío o un buen indicador la cantidad de gente que queda a ver el tema de la fiscalización. Tal como veíamos en la mañana, uno parte con una visión, una política, y lo que vamos a hablar es de la parte más bien operacional y cómo llevamos a cabo todos estos conceptos en el día a día. Gracias. Entonces, primero que nada, para todos los que no sepan qué es la superintendencia y a qué nos dedicamos, es velar por la seguridad de las personas en el uso de los energéticos. ¿Qué tipo de energético? Electricidad, combustibles líquidos, gaseosos y con algunos usos también de leña. Ahí también, para generar un poco de contexto, también estamos trabajando en un proyecto de ley de que pasemos de Superintendencia de Electricidad y Combustible a ser la Superintendencia de los Energéticos. Así que eso está en proceso. Básicamente nosotros lo que nos interesa son aspectos de seguridad y son de las instalaciones, operación, productos y después en la calidad del energético o del servicio. ¿Qué se entiende por calidad del energético? Es que, por ejemplo, la energía eléctrica cumpla los parámetros de disponibilidad,
voltaje y otros aspectos técnicos. Y además, como aspectos o como proyectos adicionales que vemos que no están tan directos con la regulación, está todo lo que es gestionar concesiones eléctricas y gas. Esto para recordar, todo lo que es distribución de electricidad y gas es un negocio regulado y para poder distribuir en Chile tienen que tener una concesión. Esto es la parte, diría, más jurídica. Contabilidad regulatoria, en los mismos temas eléctricos básicamente son tarifas reguladas y nosotros tenemos algún aspecto para revisar que lo que se vaya a cobrar tenga relación con lo que gastan las empresas. Y abajo está el etiquetado de eficiencia energética del que vamos a hablar. ¿Cómo hacemos en nuestro proceso de fiscalización? Y yo diría que es bastante genérico para el mundo de productos, energéticos o varios, que básicamente lo que decimos, primero tenemos que medir los distintos mercados. Y eso es lo que refleja esta ejes, ahí viene la deformación ingenieril, que con los ejes me siento más cómodo. Y lo que buscamos ver, los distintos actores, ver cómo están. La línea que está horizontal lo que representa un estándar, que podría ser un estándar de eficiencia o de seguridad, y nuestra pega es poder identificar primero dónde están, después identificar quiénes son los que no están cumpliendo y tomar medidas para moverlo al estándar. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente con el proceso de fiscalización, ojalá lo más oportuno, enfocado riesgo y eficaz. Vamos moviendo también el desarrollo normativo que nos permitan ir identificando cómo se comportan los mercados para poder llevarlo al estándar y definir el estándar, y gestionar nuestras personas y conocimiento para que lo que vayamos aprendiendo vaya quedando dentro de la institución. Ahora, nosotros tenemos distintos tipos de fiscalización y quizás la más conocida es la que nosotros llamamos fiscalización directa, que era la fiscalización que va un fiscalizador de la superintendencia y va a terreno. Como se pueden imaginar, es un proceso bastante caro y poco efectivo porque estamos hablando de recorrer un país inmenso, que tenemos presencia en todas las regiones. Nosotros, con obligación de certificar productos, son del orden de 350 tipos de productos, marcas, modelos, y son alrededor de 400 millones de productos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que parece que ir a todos lados no es la mejor forma. Y lo que hemos trabajado es lo que llamamos fiscalización indirecta o en desempeño, que básicamente es tomar información de distintas fuentes, medir para saber cómo estamos, como lo que mostramos en la gráfica anterior, fijar las medidas para mover los actores y las metas. Y ese es, yo diría que nuestro formato, el que estamos implementando, todo lo que tiene que ver los temas asociados a certificación de productos. Ahora, esto es un tema más bien institucional. Como superintendencia, uno de los temas que estamos trabajando es generar información y ponerla a disposición del público, y son 4 ejes fundamentales el que estamos viendo. Uno, el tema de los cortes de luz. Yo creo que todos sabemos lo importante que es la energía y lo costoso que es no tenerlo. Ahí tenemos información de disponibilidad del servicio de parte de las distribuidoras, y eso hay un estándar técnico que se está poniendo en vigor a partir del año pasado, y eso nos va a llevar también a un control distribuidora a distribuidora. Productos riesgosos, que es básicamente lo que estamos informando en nuestro informe SEC mensual, es la cantidad de productos que se están certificando a nivel nacional. Atención comercial, como les decía antes, el servicio eléctrico y de gas es un servicio regulado y nosotros controlamos que las empresas estén dando los servicios y respondiendo las demandas ciudadanas como corresponde. Y sobre todo, un tema más bien asociado a combustible, que es lo que tenemos más avanzado, tema de información asociado a accidentes, gas, combustible y electricidad. Ahí lo que les puedo comentar, que en la medida que nosotros tenemos información de accidentes que ocurren a nivel nacional, nos permite también ir focalizando acciones con las distintas empresas. Por ejemplo, dentro de los accidentes que teníamos mayor cantidad eran los cilindros de GLP en el regulador.
y eso nos permitió después focalizar y disminuir los accidentes en el regulador. El problema de la fiscalización, que cuando uno aprieta a un lado, lo más probable es que empieza a moverse por otro. Ahora tenemos problemas con la distribución de gas. Ahora, esto era solamente para mostrar de los indicadores que tenemos dentro de la página, era el índice de interrupciones, y lo interesante es que el 2017 tenía una reducción que fue la mitad de lo que estaba el año pasado. Pero eso lo pueden ver después dentro de nuestro informe. Ahora, entrando de lleno a todo lo que es certificación de producto, no sé si ustedes han visto ese sello SEC. No. Hace un par de años lo decía y todos decían, no, algo más avanzado. ¿Qué es lo que apunta del proceso de certificación? No sé si ustedes están familiarizados con la certificación. ¿No mucho? La certificación básicamente es la opinión de un tercero de si es que un producto cumple una norma. ¿Y por qué un tercero? Porque cuando uno es el fabricante, lo que va a decir que el producto siempre cumple. Cuando es segunda parte, que es el comprador, uno siempre va a decir que el producto no cumple. ¿Para qué? Para poder influir en el precio. Y se pusieron de acuerdo el vendedor del comprador que tenía que haber un tercero independiente que tenía que decir si es que algo cumplía sobre una norma. Eso es lo relevante, que es siempre referido a una norma. Entonces vamos a tener productos que pueden ser importados fabricación nacional, se hace la evaluación de la conformidad, si es que aprueba o no este estándar, eso lo hace un organismo de certificación, con la ayuda de un laboratorio de ensayo que es lo que va haciendo los testes para saber si cumple o no, y si es que cumple, tiene un QR, que es el sello C, que es lo que dice que el producto es seguro. Ahora, cuando nosotros tenemos productos que además tienen eficiencia, tienen que pasar este mismo proceso, pero en eficiencia. Lo que decimos que todo producto que se etiquete de eficiencia, primero tiene que estar, tenemos que estar seguros que cumple el estándar de que no va a provocar ningún riesgo a las personas. Y con eso se puede comercializar el producto, y si no aprueba, no se puede comercializar. Ese es el resumen. Ahora, este sello QR lo desarrollamos con el sentido de poder dar información a nosotros como consumidores de forma fácil poder determinar si un producto ha pasado o no por el proceso de certificación. Lo interesante de esto es que si uno escanea ese sello va a tener información del producto, o también uno lo puede ir a ver en nuestra página web, ingresa el código que está abajo y sale toda la información. Esto nos permite también el poder identificar todos los actores que están comercializando dentro del país, y después vamos a contar en una presentación posterior el cómo estamos haciendo cruces de información para asegurarnos que todo el que tiene que certificar, certifica, y después va a haber otra charla en que vamos a entrar en que si todo lo que medimos mide bien o es comparable. Ahí son dos aspectos que después se los voy a dejar a los técnicos que están acá de la superintendencia. Esto era lo que hablaba de la tercera parte, que él ya lo mencioné. Ahora, dentro de la fiscalización específica, nosotros estamos viendo un mercado en que a nosotros nos llegan productos que lo que buscamos es que estén certificados. Podemos decir que del orden del 95% está certificado, lo cual significa que hay un 5% que no se certifica, que no deja de ser importante, son varios millones de productos que llegan o pueden llegar a nosotros sin el nivel. Entonces, ahí viene el por qué nosotros también estamos tratando de que nosotros como ciudadanos podamos entregar información, porque nos permite después focalizar en los actores que no están cumpliendo y poder hacer efectivos también nuestros recursos. Vigilamos puntos de venta, hacemos vigilancia a través de web, todos los productos que se comercializan en Chile también tienen que estar certificados, aunque sea a través de web. Y no sé si han fijado en las páginas web, ahora sale el sello SEC. Esto también nos permite el ir levantando canales de comercialización y con distintos formatos también de fiscalización. Y la indirecta, lo que les decía, es que juntamos información básicamente de aduana y lo juntamos con la información de certificación y podemos identificar en forma fina cuánto importa cada cual, cuánto certifica y si es que hay alguien que no está entrando. Ahí después les van a entrar en mayores detalles que esto en realidad
funciona bastante bien para los actores más grandes, pero en la medida en que tenemos importadores más bien atomizados, cuesta bastante más llegar. Y ahí estamos viendo, y es nuestra esperanza también en el intercambio de experiencias, ver cómo llegamos a esos actores que ahora no llegamos tan claramente. Y nosotros decimos que todo el producto que no está certificado es un riesgo. Y ahí vamos tomando las distintas acciones. Ahora, en cuanto a información, lo que algo les adelantaba, se certifican más de 400 millones, lo que llevamos durante el 2018, y hacemos una separación para efectos también de fiscalización entre productos de uso ciudadano, que son 115 millones, y de instalación. ¿Cuál es la diferencia? En la instalación, por ejemplo, un conductor, un interruptor diferencial, que entendemos que es un tema un poco más técnico y que lo verificamos o queremos verificar al momento de que se instala y se certifica esa instalación. Y por otro lado, que es el tema más bien asociado a lo que vamos a ver de etiquetado, están los de uso ciudadano o los que algunos llaman plug and play, que uno llega a la casa y lo enchufa, ahí podría ser también un calefón, el televisor, el decodificador, etc. Ahí tenemos planes de que vamos incorporando productos del orden de entre mantención y nuevos productos del orden de 15 productos al año. Y tenemos del orden de 340, o sea, ahí tenemos todo un desafío que después vamos a comentar. Esto también está dentro de nuestro informe SEC, lo que estamos publicando, que es básicamente decir, y aquí es para tener conciencia después cuando hablemos del etiquetado, que los volúmenes de los productos no son todos comparables. En el uso ciudadano, el rey es la iluminación, que significa, es más de la mitad de todos los productos de instalación de uso ciudadano eléctrico. Y en el mundo del gas, el rey es el encendedor. Entonces, cuando nosotros vamos viendo qué productos vamos a incorporar, en la medida que van apareciendo, no todos pesan lo mismo. Y también, del punto de vista tecnológico, no todos también tienen la posibilidad o dispersión del punto de vista tecnológico de poder mostrar más a menos eficiente. Ahora, y esto es para ver de dónde vienen los productos, básicamente, y esto está muy marcado por los conductores, la mitad de los productos son de origen chileno. Y eso está marcado, tenemos fábricas de conductores, y el resto es bastante diverso, y el siguiente son productos más bien de China. ¿Esto por qué lo mostramos? Porque en realidad lo que deberíamos buscar, o como principio, ojalá, si es que tenemos normas que son de carácter internacional y se certifican en alguna parte del mundo, ojalá que se certificara desde el origen. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro mercado? Nosotros hemos ido, nuestro sistema de certificación permite que un organismo de certificación en Chile tenga convenios con laboratorios en el extranjero. Hemos ido incorporando, el gráfico de allá, una buena cantidad de laboratorios, pero en cuanto a la certificación, es muy poco lo que se refleja. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué no estamos avanzando y usar la infraestructura internacional que nos permitan el tener una opinión también que un producto cumple, y si es que el producto cumple con la misma norma en otro lado, lo más probable es que cumpla acá. Y eso nos permite también tener certificados o procesos de certificación mucho más fácil de implementar. Ahora, en el etiquetado de productos. Esto es solamente para hacer historia. El por qué queríamos incorporar el etiquetado de productos es básicamente para hacer visible algo que para nosotros como ciudadanos es invisible. Es qué tan eficiente es el producto con respecto a otro. Y esto también lleva a que hay profundas asimetrías de información del que vende y del que compra. En general, cuando uno va a comprar un producto, el vendedor le dice qué es lo mejor. Y muchas veces sin mucha información. Esto es lo que busca también que tener estandarizado y poder informar. Después vamos a ver que tiene algunas dificultades también esto, ¿eh? Poder incentivar a los productores a mejorar el desempeño. La experiencia también dice que cuando el fabricante nacional no le gusta que su producto esté clasificado en letras más bajas o menos eficientes. Ya hacen esfuerzos importantes para mejorarlo.
y poder entregar atributos más allá de los precios de los productos. En general, el que compra más bien pensando solamente en el costo de inversión y no el de operación. ¿Cuáles son los otros principios? Esto iniciamos alrededor del 2007, que teníamos que usar normas internacionales, usar la experiencia también internacional, que en ese caso usamos la Unión Europea, que ahí podemos decir que quizás simplificamos un poco la problemática. Cuando partimos con el etiquetado, incorporamos normas de certificación de eficiencia energética, quizás subestimamos el tema de la calidad de la medida. Pensamos que era más bien parecido a la seguridad, que el mundo de seguridad pasa o no pasa. En el caso de eficiencia, hay que dar un nivel de eficiencia y hay que repetirlo o reproducirlo en todos los ensayos que vengan después. Y eso parece que el sistema funcionó bastante rápido, pero algo más podríamos haber hecho en ese aspecto. El organismo y laboratorio deben estar acreditados. El permitir el uso de laboratorios extranjeros, pero que cumpla una cierta característica. No nos importaba incorporar cualquiera, porque lo que nosotros necesitamos saber que todos midan lo mismo. Y por eso el que nos aporta un poco el mundo de la acreditación y el mundo también de la intercomparación y experiencia que nos van a contar y que es el motivo por qué estamos hoy día acá. Y permitir el reconocimiento de certificado extranjero. Partimos el 2007 con el etiquetado de eficiencia. Tenemos 2018, 2019, que es cuando entran en vigencia, no es cuando se hizo. Y como veíamos, cuando seleccionamos, partimos con dos ámbitos que era amo y señor dentro de todas las casas. Iluminación y todo lo que es refrigeración. De ahí en adelante, los productos que vamos incorporando, cada vez más difícil que tengan un gran impacto en el consumo y además que sean un gran volumen. Entonces eso nos provoca también un gran desafío y ahí viene también ir mirando cuál es la práctica internacional, solamente como un punto de comparación dentro de la ruta energética. Tenemos planteado que al 2050, que todos los productos que se comercialicen sean eficientes. La pregunta es si todos los productos que conocemos hoy van a estar para el año 2050. O sea, cuando uno planifica a largo plazo, hay cosas que van a ocurrir que van a ir más allá de lo que nos imaginamos. Y la etiqueta que tengo acá es solamente para mostrar que otra complejidad ha sido el nivel de información que le estamos entregando al usuario. Por ejemplo, la de la extrema izquierda es la etiqueta de las lavadoras y se dio la paradoja que, por ejemplo, en Brasil partieron fijándose solamente en la eficiencia energética. ¿Y qué es lo que tuvieron? Una lavadora que consumía muy poca energía. ¿Pero cuál fue el problema? Que no lavaba. Entonces, y ahí viene el problema del regulador. ¿Qué informamos para dar las señales correctas para que el producto se desarrolle, sea eficiente, pero que dé el servicio? Entonces ahora ponemos información de cuál es el nivel de eficiencia de lavado. En el mundo también de leña tenemos una etiqueta que junta eficiencia y emisiones. Entonces es cada vez más difícil dar una recomendación única al que compro. ¿En qué me fijo? Y que es parte del desafío que vamos a tener de aquí en adelante. En otras partes del mundo, en vez de tener etiquetas que son un poco más difíciles de leer, tienen sello, que el mensaje es mucho más claro. Prefiera el que tenga este sello. Y eso va a depender de cuál es el nivel de conocimiento que tengan los usuarios de cómo está funcionando el programa. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados? Lo que decía, partimos el 2015 en que teníamos muchos productos en EIF. A medida que va pasando el tiempo, las curvas se van corriendo hacia los más eficientes. Entonces, ¿cuál es la problemática que después viene? Es que la etiqueta cada vez va sirviendo menos, porque en la medida que los productos se van haciendo más eficientes y lo que buscamos era entregar información cuando están todos en
A o en AB, ya tenemos 2 puntos donde elegir. Y eso requiere también todo un costo de mantención de la etiqueta. Siempre lo que buscamos es que esté lo más distribuido posible para poder marcar cuáles son los eficientes. Y ahí después empieza la irrupción de nuevas tecnologías, fluorescentes compactas, y ahora el rey es los LED. ¿Cuál es el gran desafío? Es ojalá tener una etiqueta única. Porque a uno como usuario le da lo mismo la tecnología y quiere poder comparar en forma directa cuál es lo que uno compra. ¿Y cuál es la problemática desde el punto de vista de la certificación? Es que nos preocupamos mucho en las normas. Y las normas no siempre son transversales. Acá también hay un ejemplo de que dentro de las políticas regulatorias nosotros tenemos el etiquetado que lo que busca que uno como consumidor prefiera lo más eficiente, y otro que el Estado decide qué es lo que se puede vender, que son los estándares mínimos de eficiencia energética, que es lo que está abajo. Que básicamente lo que hizo, y es lo que se puede ver en donde está el monito de la incandescente, que dejaron de existir dentro de nuestro mercado, pero eso fue una decisión de regulación. Que valga decir que es una copia de lo que ha pasado en Europa también. Ahora, en el caso de refrigeradores, este es más claro todavía, que ha pasado el tiempo y ahora los tenemos todos en A más y A++. Esto es lo que algún presentador anterior decía, en que en la medida que se nos fueron quedando todos en A, tuvimos que ir creando otras calificaciones y quizás vamos a llegar a más. O sea, vamos a correr todo hacia acá. ¿Y qué es lo que podemos hacer? En la medida que van a entrar los MEPS 2015-2016, van a desaparecer y se va corriendo y empujando todo lo que se vende en el país. Ahora, en el caso de aire acondicionado, tenemos MEPS el 2018 y después el 2019, y que gran parte de la oferta, el primer MEPS va a ser que se puede comercializar solamente B y A, y el siguiente solamente A. Que eso ya algo se ha reflejado dentro de lo que se comercializa, y es parte también de la oferta de los productos que están llegando. Cada vez son más eficientes y lo que buscan es también poder diferenciar sus productos uno de los otros. Ahora, quería también, para ir cerrando, comentar lo importante que son instancias como la que estamos ahora, porque las problemáticas son bien transversales y no tiene mucho sentido ir inventándolo en cada uno de los países, y lo que queremos avanzar son básicamente en calidad de medida, cómo hacemos o cómo nos preocupamos de que lo que se mide igual en todos lados, y por el otro lado, en ir avanzando en que todo lo que se tenga que certificar, se certifique, que eso puede ser una tarea un poco más interna de cada uno de los países. Básicamente, la cooperación que hemos tenido y que es parte de este proyecto nos han ayudado para ver temas técnicos de iluminación y refrigeración. Y especialmente en lo que es iluminación, en poder tener el objetivo en el corto plazo de tener una etiqueta que nos permita comparar todo sin tener que inventar algo que ya se está haciendo dentro de los demás países. Ahora, ¿cuáles son los, diría, y esta es la última lámina, los desafíos para que nos viene, por lo menos desde la regulación? ¿Qué más nos renta como país? ¿Seguir incorporando nuevos productos en que en realidad el aporte es más bien marginal, o ir manteniendo? Y la respuesta no es tan fácil, porque como les decía, van apareciendo nuevos productos que cada vez son más relevantes a nivel de la casa. O sea, vamos a tener que estar mirando qué es lo que pasa. Como término, para tener una relación, el consumo promedio de energía eléctrica en Chile es del orden de 200 kWh. A nivel internacional o europeo es más del doble, casi el triple. ¿Qué es lo que dicen? Que hay un tremendo espacio también para ir incorporando productos que hasta el momento no los tenemos al interior del hogar. Otro tema que tenemos dentro de la ruta energética es incorporar una etiqueta para los productos de calefacción. Hoy día tenemos solamente para calefacción aire acondicionado cuando es calefacciones y el tema de leña. Pero cuando uno va a comprar una estufa, me imagino que más de algunos se ha visto expuesto a qué combustible uso, potencia fija, variable, por convección. ¿Cómo entregamos información en una sola etiqueta que nos permita tomar decisiones? Ahí, y es la discusión con los técnicos, que los técnicos, por otro lado, quieren entregar toda la información, porque para poder tomar una decisión
hay que tener la ecuación completa. Y por otro lado, uno como ciudadano, lo más sencillo posible. Ahí tenemos un espacio ya ahí abierto a escuchar las experiencias que alguien pueda tener de otros países. El etiquetado de uso única de lámparas, que es lo que es. Lámpara es la ampolleta, es la traducción. Los técnicos le dicen lámpara, ampolleta. Y ir entregando además información, yo diría que es lo que estamos abriendo, de el resultado del etiquetado. Las gráficas que mostramos cómo evolucionado, en general no lo hemos promocionado y tenemos, yo diría, el deber de ir haciéndolo más disponible para todo el tomador de decisión para ver y poder evaluar también la política pública. Porque de alguna forma tenemos que decir, programa etiquetado, ¿cuánto ha contribuido al tema de la eficiencia energética? Eso es. Agradecemos a Jaime y a continuación invitamos a Lina Pulgarín, jefe de Estándar y Regulación de Latinoamérica en Signify, quien nos dará una mirada de mercado contándonos su experiencia en términos de lo que está haciendo una industria tan clave como es la iluminación para avanzar hacia productos más eficientes. Buenas tardes. Para mí es un placer estar en este festival inteligente sobre energía y eficiencia. Primero que todo, gracias a Fundación Chile por habernos incluido en la agenda. Y en primer lugar me gustaría hacerles una pequeña encuesta. ¿Conocen Signify? ¿Quién alza la mano y dice que conoce Signify? ¿Sí? Ok, vamos a hacer un poquito la introducción, que es bueno que hagan parte también de esta historia que tenemos. Signify es el líder mundial en iluminación. Somos la compañía que ha permanecido más tiempo en el mercado brindando fuentes de iluminación en todas las tecnologías, luminarias y ahora sistemas y servicios. En este momento somos y seguimos siendo el líder mundial sobre el índice de sustentabilidad Dow Jones, que lo otorga pues a compañías comprometidas con la sustentabilidad a nivel mundial. ¿Cuáles son nuestras marcas? Y aquí es donde aparece Philips, ¿no? Ya la familiarizaron, creo que todos lo conocen. Nuestras marcas hoy en día representan 4 grandes bloques, que son las marcas de iluminación profesional y de consumo que tradicionalmente venimos manejando, y por eso antes nos llamábamos Philips Lighting, ahora somos Signify. Interact es la marca de toda nuestra plataforma de internet y sistemas conectados. Tenemos Interact City, Interact Sites para fachadas y aspectos comerciales, Interact Office, Interact Retail. Entonces serán todas nuestras plataformas de sistemas conectados para gestionar la iluminación y la interacción con las personas. Y tenemos 2 otras marcas que son más especializadas y más profesionales, que son a nivel de iluminación arquitectónica y iluminación de alta gama o de high-end users. ¿Cuáles son entonces las transiciones que ha tenido y que ha vivido la industria de la iluminación? Como todos ustedes saben, la iluminación convencional surge desde los años 1891 hasta el presente, porque hay todavía mercados que la usan, pero luego alrededor del año 2008 se introduce la tecnología LED y en ella el uso de la tecnología LED para aplicaciones de iluminación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que cada vez más estas tecnologías permiten y ofrecen una variedad de aplicaciones, no solamente desde la intensidad de la luz hasta la diferente cambio de colores, sino que ahora te permiten conectarte y a través de la conexión y de la internet de las cosas, elaborar un poco más de interacción y de acompañamiento de la luz a las personas, a los medios como naturaleza, espacios públicos, etcétera. Y eso hace que estos sistemas se vuelvan en una forma de lenguaje y una forma de conectar y de unirse con el sistema y el medio ambiente en el que están. Entonces la iluminación deja de ser una función para convertirse en un lenguaje, que finalmente es lo que ahora como Signify estamos desarrollando y promoviendo. Entonces,
pues nuestro mundo está cambiando. Cada vez más la población y el mundo se está convirtiendo a mudar hacia las ciudades. Cada vez más el número de personas que migra y habita en poblaciones y en ciudades es mucho mayor. Esto hace que el uso de la energía y de los recursos cada vez sea un poco más exigentes, por eso creo que un poco la filosofía de estos festivales es buscar la eficiencia y que todos los recursos que sean utilizados en estos centros urbanos sean más eficientes, pero acompañado de esto, pues la digitalización es un aspecto que todos los días nos está abrumando, ¿no? Entonces, dentro de los retos que tenemos es poder cubrir con todas estas características un sistema de iluminación que ofrezca todas las ventajas y beneficios para la población y para las personas y para en general todos los espacios que iluminamos. Bien, Signify fue uno de los miembros fundadores que ha acompañado la iniciativa de U4E, como lo decía Gustavo esta mañana, y desde que comenzó se definieron algunas políticas y algunos acompañamientos en los países donde las Naciones Unidas ha tenido el desarrollo del programa. Entonces el acompañamiento ha sido principalmente para poder desarrollar unas guías y unas metodologías claras de cómo poder regular o cómo poder promover la transformación de la iluminación en estos mercados. Entonces ustedes se van a preguntar cuáles serían todas las variables que una lámpara puede tener, ¿sí? Son todas esas que están listadas ahí. Pueden ser hasta 40 especificaciones en solo una lamparita que puede costar $4, no sé cuánto sea el precio del mercado acá en Chile, pero el precio de una lámpara para tener 40 o 50 especificaciones es un reto y un desafío para la industria bastante grande. Entonces, ¿qué sucede? Que si vemos el marco de una región como Latinoamérica, cada país puede tomar la misma norma o combinar dos normas, puede tomar valores límites diferentes, puede tomar métodos de ensayo diferentes, inclusive diferencias en procesos de certificación, lo cual lo hace mucho más retador, teniendo en cuenta que nuestra región comparada con Europa, por ejemplo, es mucho más pequeña y que la posibilidad de movimiento transfronterizo pues es mucho más elevada también. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la complejidad cada vez es más grande para el costo tan bajo del producto y que como fabricantes nos vemos como en el reto permanente de llegar a cumplirlo en cada uno de los países. Entonces, ¿qué tenemos acá? El LED es un producto innovador. El LED cada vez más está trayendo muchas más aplicaciones y funcionalidades. Pero con eso viene también la motivación de los gobiernos en incentivar sus marcos regulatorios. Lo que ocurre es que cuando hacemos un marco regulatorio muy amplio, con muchas variables, lo que hacemos es aumentar un poco el costo mismo del producto por los trámites y procesos que hacemos en cada país para poderlo introducir. Cuando la tecnología LED comenzó, se daban cambios de generación una vez al año. Ahorita se están dando que en un año hay entre 2 o 3 generaciones nuevas de LED que hacen que sean más eficientes, pero cuando tenemos que para ingresar un producto al mercado debemos cumplir 6 meses, 8 meses o 9 meses de certificación por el tiempo que tardan los laboratorios, pues eso hace que esa innovación se frene, entonces no nos permite traer las últimas tecnologías de lámparas porque tenemos que pasar por el ciclo de certificación y de tiempo de evaluación. Esto hace que hayan barreras no intencionales al comercio y pues obviamente los gobiernos todos tienen la buena voluntad de garantizarle al consumidor un producto de buen desempeño y calidad, sin embargo a veces esa ineficiencia en cuanto al tiempo de ejecución de ensayos y de certificación hace que la transición para que estas tecnologías sean más promovidas en el mercado pues son más limitadas porque cuando tienes este proceso tan extenso, también reduces el número de productos porque no puedes traer toda la variedad de productos que inicialmente tenías pensado traer. Entonces, lo que hablan las Naciones Unidas y el modelo de regulación de las Naciones Unidas es cambiar
de muchas reglas poco cumplidas a pocas reglas, pero bien vigiladas, que permitan un proceso de vigilancia también más tranquilo. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de regulación que ofrece U4E y que definieron estos partners asociados? Básicamente tiene dos etapas. La primera es la regulación como tal. Definir con base en normas internacionales, métodos de ensayo internacional, los requisitos mínimos de las lámparas con los límites y criterios que ya están acordados internacionalmente. Y en una segunda fase, todo lo que es el sistema de evaluación de la conformidad, donde posiblemente puedan haber reconocimiento de ensayos y de reconocimiento de laboratorios y a la vez, ¿por qué no?, reconocimiento de certificados, que es básicamente los esquemas que tiene, por ejemplo, la ISEE, que permite los reconocimientos mutuos de certificación. Eso a la vez permite, que creo que es la parte de otra charla que viene más adelante, simplificar el sistema de inspección y de vigilancia en el mercado. Entonces, ¿quiénes hicieron parte de esta iniciativa? Solo para hacerles un resumen de las empresas y compañías, no solamente fueron los fabricantes, que son los que están en el centro, sino también organizaciones no gubernamentales que a nivel internacional hicieron parte de los comités técnicos y dieron las recomendaciones que les voy a mostrar a continuación para las lámparas de iluminación general pues, con tecnología LED. Acá están otras de las compañías y agencias de gobierno que participaron. Bien. ¿Cuál es el alcance de esta regulación modelo? El alcance son todas las ampolletas, bulbos, lámparas que tienen conexión directa a la tensión de la red, o sea que vienen directamente para conectar, que no se necesita ningún control electrónico externo. No incluye las lámparas lineales, esa creo que va a ser una guía que va a salir el próximo año, y tampoco incluye las iluminaciones como luminarias de alumbrado público o de industria o de oficina, que son todas aquellas que reemplazan la iluminación general. ¿Cuáles son las características que se están promoviendo en esta regulación modelo? Básicamente tiene tres grandes grupos. El primer grupo es los requisitos enfocados a eficiencia energética. Y allí tiene tres características. Tiene la eficacia luminosa, que es finalmente lo que un consumidor busca, que consuma baja potencia, pero que tenga buena cantidad de luz. La segunda es el consumo de energía en modo de espera, cuando ustedes saben que ahorita muchos equipos electrodomésticos o la luz, las lámparas están esperando a que alguien les dé una señal para encenderse, o un sensor, que si tú pasas debajo de la lámpara se encienda solo. Entonces, hay límites que ya están definidos para el consumo en modo en espera, para que la lámpara no consuma más de lo que se debe consumir. Y el factor de potencia fundamental, que es una característica que muchas compañías de electricidad exigen y que no es nada diferente a lo que puede tener una lámpara. Creo que en las fluorescentes compactas también venía un poco del tema. Y en requisitos funcionales y de desempeño es las características de cómo reproduce los colores. Todos sabemos que la luz artificial no debe ser igual a la del sol, pero hay un índice que califica si la lámpara es capaz de iluminar en un porcentaje igual a la luz del sol. Entonces, esa es la característica de color que está definida acá. Hay un ensayo de fallo temprano. Esta característica es nueva, no está en las normas internacionales, pero este comité decidió incluirla porque claramente estos componentes electrónicos tienen un alto grado de probabilidad de fallar temprano por la función de encendido y apagado. Entonces incluyeron ese ensayo de falla temprana. El parpadeo flicker es la forma en que la lámpara puede empezar a tener distorsiones que afectan la visión. Entonces esa es otra característica que se incluyó acá. Y como esta regulación modelo es para todos los tipos de lámparas de uso general, incluye también contenido de mercurio, pero es más enfocada a las lámparas fluorescentes compactas, que son las que usan contenido de mercurio. Las LED no tienen contenido de mercurio. Y hay otra serie de requisitos de información de producto obligatorio, que es lo mínimo que se debería exigir para que cuando se ponga el producto en el mercado, la información que mínimamente un fabricante debería poner en sus empaques. Entonces, claramente, si ustedes ven acá,
¿Cuántas habían en el primer slide cuando les mostré la lámpara? Como 40, ¿no? O sea, por ahí pasó. Y aquí tenemos 3 de eficiencia energética y 4 funcionales. O sea, en resumen, son 7 características que si solo hablamos de LED, terminan siendo 6 porque el contenido de mercurio no les aplica. Y que obviamente dependiendo del país, se elegirán las que puedan ser evaluadas en laboratorios de cada país. No todos los países tienen capacidad de revisar, por ejemplo, Flickr o de el ensayo de vida temprana. No todos tienen capacidad de desarrollar esos ensayos en el país. Bien, ahora hablando un poquito de la experiencia que hemos tenido en esta misión de hacer normas y reglamentos de Latinoamérica, quiero explicarles en 3 pasos sencillos cuáles son los retos y desafíos que tiene la industria de iluminación para llevar a cabo esta transición, o sea, para ir en el acompañamiento de los gobiernos hacia tecnologías eficientes, pero a través de las diferentes etapas que cualquier reglamento técnico tiene. Entonces, el primero es la definición de los criterios y límites. Básicamente, el principal desafío acá es entender con qué normas internacionales se van a trabajar, qué tipo de antecedentes normativos vamos a usar. Después, entender cuál es la infraestructura de la calidad que existe dentro del país o en la región para poder llevar a cabo la evaluación de esos límites y métodos de ensayo. Y el último y no menos importante, porque pues es quien garantiza la estabilidad del sistema, es las actividades de vigilancia y de control que se determinen en las autoridades de cada país. Entonces, hablando un poquito de lo que existe en Latinoamérica, tenemos ya alrededor de 8 actividades reglamentarias de iluminación, todas ellas elaboradas por la agencia de gobierno correspondiente y en algunos casos enfocadas a ciertos productos. Si ustedes ven, casi que la mayoría de reglamentos está orientada a lámparas LED, algunos existen en tubos y hay otras lámparas que son las usadas para reemplazar las de alumbrado público y las de aplicaciones de más alto flujo luminoso. Entonces solamente hay un país, que es Chile, el que tiene un protocolo enfocado para ellas. ¿Cuál es el reto y desafío acá? Si ustedes ven, el riesgo es que por ejemplo, en esta zona del cono sur, si hay un país que pone más requisitos que otro, entonces puede haber una gran tendencia a que productos donde hay pocas reglas se muden para donde hay más reglas, pero de una forma más fácil. Y esas desviaciones locales o la forma en que se adopten las normas hace que, por ejemplo, el uso de laboratorios del exterior no sea posible, porque los laboratorios en China o los laboratorios en Europa utilizan la norma internacional. Incluso la fecha de la norma, o sea, si estamos en este momento en la IEC del 2018, pero la norma del país hace referencia a una norma anterior que es 2015, pues esa sola diferencia hace que yo no pueda tener uso de laboratorios del exterior, porque el certificador no los va a reconocer ni los aceptaría. Y si vamos al tema de ensayos, un laboratorio podría acreditarse con la norma internacional, pero no quedaría habilitado para hacer el ensayo en el país porque la norma o el reglamento del país tiene alguna pequeña desviación. Entonces, claramente el reto más importante que tienen en la parte de normalización y quienes hacen las reglamentaciones es poder tener una convocatoria amplia, no solo de la industria, sino de los laboratorios y de los organismos de certificación, que permita validar cuál es el mejor escenario para el país en cuanto a antecedente de normas y en cuanto a métodos de ensayo y requisitos, que claramente la participación de expertos y representantes de cada parte interesada es la que va a garantizar que el reglamento quede en forma y en documentos de una manera correcta para hacer control, para hacer la siguiente etapa, que la siguiente etapa es la infraestructura de la calidad. Entonces, aquí hay una pequeña muestra de cuáles son los laboratorios que tenemos en Latinoamérica y cuáles son algunos de los organismos de certificación que tenemos en Latinoamérica. En laboratorios, claramente el reto acá es la diferencia de resultados.
O sea, si yo mido en Brasil, ¿será lo mismo que yo mido en México para la misma lámpara? ¿O será lo mismo que yo mido en Argentina? Ya, la misma lámpara, ampolleta. ¿Qué pasa si yo tengo tensión de 210 o 220 o 230? ¿Sí? Si el reglamento me habla de tensión, entonces, ¿cómo hago para entender o para concluir que la lámpara cumple o no cumple en diferentes, estas pequeñas variaciones de tensión? Entonces, de aquí surgió una necesidad muy grande y es poder hacer ejercicios de intercomparación entre laboratorios que en este momento se están llevando a cabo y se están llevando a cabo en toda la región coordinados por el PTB de Alemania. El PTB es un organismo muy importante que hace apoyo y asesoramiento a los gobiernos en este proceso de infraestructura de la calidad y hoy en día se están desarrollando mediciones de las mismas lámparas en todos los laboratorios para confirmar si todos miden lo mismo o si las desviaciones y tolerancias entre ellos son iguales. ¿Qué tenemos acá? Las pruebas de la lámpara, en general las que recomiendan las Naciones Unidas son de corta duración, no duran más de 1 mes, 2 meses en laboratorio, pero siempre el desafío es, ¿y cómo compruebo la vida? Porque estas lámparas prometen una vida muy grande, entonces muchos de los desafíos que se enfrenta hoy cada gobierno es, ¿y yo qué hago para controlar o para garantizar que si el fabricante dice 10.000 horas, pues me dure las 10.000 horas? En teoría 10.000 horas son como 10 años, ¿no? No hay una prueba concreta que permita establecer esa parámetro y esa variable. Hay métodos de predicción, sí, pero no podemos esperar hasta que la lámpara en un laboratorio falle para decir si era buena o no, porque entonces nos puede tomar 1 año. Y como les decía, hay 2 generaciones de LED naciendo cada año. Entonces cada vez hay mejores LED, pero nos podemos tardar mucho tiempo en traerlos por esas pruebas largas. Y la otra situación que tenemos acá es que pues la caja nos puede informar muchas cosas, pero cómo controlar y garantizar que lo mínimo que requiere el producto sí se cumpla, que si yo prometo 1600 lúmenes, sí esté dando 1600 lúmenes, o que si yo compro una lámpara que es equivalente a una de 100 watts incandescente, sí sea equivalente en cuanto a flujo luminoso. Entonces, el gran desafío acá es que todos los laboratorios y los métodos que se usen sean en un ganar-ganar, que tengan las condiciones controladas de método de ensayo, pero que también tengan un tiempo de realización pues no tan prolongado para poderlas introducir al mercado. Y en la etapa 3, que es la de vigilancia y control, pues entiendo un poco de la presentación que acabaste de hacer, que a veces son procesos muy largos y en el caso cuando ya entramos de por medio a hacer la evaluación y vigilancia a marcas puntuales, pues puede tomar con abogados y con toda la cadena de vigilancia mucho tiempo. Entonces es un reto bastante costoso y bastante lento. A veces es mucho más fácil perseguir a las grandes marcas o a los grandes representantes en el mercado que a los pequeños. Hoy en día el reto y el desafío está en buscar que esas comercializaciones o importaciones pequeñas pues se alineen. Entonces, entre menos complejo sea la reglamentación, pues es más fácil y más motivante para todos llegar a cumplirla que si ponemos la barra muy alta. Si dejamos las barras muy altas, mucho menos importador pequeño va a buscar cumplir. Y ahí es donde se empieza a encontrar el balance de pocas reglas bien vigiladas y no muchas, pero a la final no cumplidas, ¿sí? Otro punto es, ¿desde dónde? Y es un fenómeno que vemos en toda Latinoamérica. O sea, cada gobierno, según sus capacidades, algunos limitan desde el punto de venta, otros limitan desde la distribución al canal, o sea, desde el importador hasta el que distribuye como un retail o una ferretería, no sé cómo se llama aquí, ferretería, ok. Entonces, y otros sí han decidido por sus capacidades de control desde aduana. Entonces, de la lista que yo les puse ahí de 8 reglamentos, 4 tienen control de aduana. O sea, que desde la aduana no se permite la importación de productos que no cuenten con certificado.
Los demás, solo desde comercialización, que lo hace más difícil, porque si no tienes un control de aduana, pues te pone más desafíos en la comercialización, ahí sí te vas a encontrar de todo. Entonces, hemos visto de los casos donde han funcionado con larga duración y éxito, que desde aduana ha funcionado muy bien. De hecho, por eso los reglamentos en su contenido traen las partidas arancelarias para orientar a la gente de aduana en qué partida arancelaria debe exigir cada uno de los requisitos. Pero el desafío más importante acá es que en el proceso de certificación puede suceder que nos entreguen una golden sample. Y por eso tengo esa imagen del huevo dorado ahí. Porque en la foto salimos lindos, salió linda la eficacia, salió linda las variables de desempeño, todo, la etiquetado, pero la continuidad del producto en el mercado, los lotes que continúan entrando cumplirán, habrá la seriedad del fabricante o del importador en seguir manteniendo la calidad del producto. Entonces ahí ese es el desafío acá, que es un poco de lo que creo que nos vamos a profundizar más adelante. Hay mucha más información del programa de las Naciones Unidas y de esta regulación modelo de lámparas en su página web. Todas las especificaciones y detalles técnicos, con muchísimo gusto también, aquí están mis datos de contacto. La verdad es que estamos con el mayor interés y disposición de poder tener esta explicación y en detalle para quienes les interese. Y obviamente la motivación que nos lleva a ser parte de este programa de las Naciones Unidas es apalancar en que los gobiernos se unan a esta iniciativa de transformar fácilmente los mercados a tecnologías eficientes con pocas reglas, pero bien vigiladas. Muchas gracias. A continuación, queremos presentarles otro de nuestros speakers internacionales. Se trata de Pablo Moreno, a quien ya vimos en el panel anterior. Él es cofundador de U4E, iniciativa, como se comentó hace un momento atrás, que apoya las economías emergentes para que los mercados adopten productos energéticamente más eficientes, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y reducción de consumo de electricidad. En la actualidad es director corporativo de MAVE. Pablo nos hablará sobre la vigilancia de mercado a nivel internacional. Ahí está, te invitamos, Pablo, a... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me vengo aquí para intimidar un poco a Jaime, a ver si... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo estar con ustedes. El día de hoy estamos aquí para platicar con ustedes acerca de los ejes para fortalecer la vigilancia de mercado regional. Vamos a plantear un enfoque regional y la verdad quisiéramos abordar un poco el tema de una manera un poco más ligera y abordado desde la perspectiva de paradigmas, más que un enfoque técnico, ya que todos los que estamos allá técnicos estamos sintiendo constantemente, ¿verdad? Por allá, Ronnie, la mirada de Miki Jaime cuando se refería a nosotros, ¿no? En tu presentación. Entonces, en este sentido, si me lo permiten, vamos a iniciar. Ya hemos dicho mucho de U4E, somos también una empresa que formamos parte de la familia, a la que Lina ha comentado. Somos varias empresas que estamos unidas, totalmente trabajando en esta filosofía de promover a través de U4E pues, la incorporación en los mercados de equipos más eficientes. Y en ese sentido también, pues, aparte de U4E, quien hace posible que yo esté aquí con ustedes, económicamente hablando, pues es la empresa MAVE, que es la que me paga, así que hay que hacerle el comercial, si no, me deja de pagar y no voy a poder estar aquí con ustedes más. En este sentido, pues si me lo permiten, quisiera abordar primero pues un agradecimiento a Fundación Chile por la oportunidad de estar aquí en este prestigiado foro,
Muchas gracias y muchas gracias por el calor de este recinto, porque allá afuera sí hacía un poco de frío, ¿eh? Muy amables. Si me lo permiten, vamos a abordar el tema. A través de U4E hemos tenido la oportunidad de trabajar a lo largo del continente, pero sobre todo en Latinoamérica, y la idea de lo que estamos haciendo, una diversidad de empresas a través de U4E, es apoyar a la elaboración de normas o de regulaciones a las que se hacía referencia Jaime, y también apoyar en la elaboración de los procedimientos para evaluar la conformidad de estas regulaciones. Hay países que tenían solamente regulaciones voluntarias, como es el caso de Centroamérica, y obviamente hay países como Chile, que pues es un país que representa mucha madurez en el tema a través de lo que ustedes han podido escuchar a lo largo del día de hoy. En ese sentido, les pongo como un ejemplo, en Centroamérica hemos trabajado durante 3 años, y este año logramos nuestro primer objetivo, que es establecer o apoyar a los gobiernos a establecer normas obligatorias. Por lo tanto, 3 países de Centroamérica este año van a comenzar a certificar productos de manera obligatoria, van a comenzar a emitir ya sus normas de manera obligatoria, se van a comenzar a certificar los productos, que son Panamá, Costa Rica, en esa labor. Bueno, como parte de esta experiencia que comento en apoyar elaboración de normas y procesos para evaluar la misma, nos hemos encontrado de economías muy maduras también, como por ejemplo en México llevamos más de 25 años con normas de carácter obligatorio y procesos para evaluar la misma. Sin embargo, pues tenemos un problema muy grande. Subestimamos, que pensamos que realmente por tener normas robustas, procesos para certificar un gobierno activo y una industria y actores activos, pues el tema de vigilancia de mercado se iba a dar por sí solo. Y la realidad de las cosas es que no es así. Les voy a compartir que a pesar de 25 años, porque alguna vez les prometí a mis colegas aquí del Gobierno de Chile hablar de lo bueno y lo malo, porque no se trata de pintar las cosas bonitas solamente, fíjense que después de 25 años, nos encontramos que tenemos un sistema en México que las importaciones que se tienen en el país, al entrar al punto de venta, está referenciada por fracción arancelaria si están sujetas a cumplir una regulación. Todos los productos tienen que cumplir la regulación a este punto de entrada, y tenemos excepciones, y esas excepciones era cuando te cambias de casa, puedes traer tus equipos, o cuando tú ibas a importar productos para utilizar en tu empresa. Pues resulta que el 60% de los productos que están sujetos a normas entraban declarando que iban a ser utilizadas por una empresa. O sea que la excepción éramos los que estamos cumpliendo. Entonces, la verdad de las cosas es de que por ahí es de que comenzamos a tomar conciencia, y lo que consideramos fue la creación como U4E y como industria y como todos los actores de proponer una serie de ejes a través de los cuales en los países donde no hay vigilancia de mercado pudieran ser parte de los mismos, o en países que ya existe puedan estos ejes ayudar a consolidar el tema. Entonces, si me lo permite, son 4 ejes, son muy ligeros, les voy a platicar de las mismas y ojalá podamos transmitir el mensaje. El primer eje es la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta me refiero justamente a lo siguiente. Nomás por llevarle la contraria a Jaime, porque ahora lo tomamos contra el Jaime, que decía, no van a encontrar un solo fabricante que diga que no cumple su producto. Pues te equivocaste, Jaime. Ahora soy el primero. Te puedo decir que es cierto lo que tú dices. Todo el mundo llega con la gallina, el huevo de oro que decía Lina, ¿no? Porque sí estamos muy orgullosos de nuestros sistemas y de la reputación que tenemos marcas como las que aquí representamos, pero la realidad de las cosas es que todo proceso de producción tiene desviaciones, o sea, no hay un proceso de producción perfecto. Entonces, cuando tienes un sistema de calidad en una planta productiva, no sé si ustedes sepan,
pues no se puede lograr el 100% de eficacia en la producción. Estadísticamente hemos encontrado que aún las empresas con procesos de producción muy estrictos pueden llegar a tener desviaciones hasta del 5%. Significa que si tú produces miles y miles y miles de productos, un 5% es una cantidad de productos que salen al mercado con un detalle de calidad o algunos detalles que puedan incidir en que ya no se cumpla la norma o la regulación. Pero no son temas de mala fe. No es que una empresa no esté buscando producir productos que pudieran tener una desviación. Es parte de un proceso natural y por eso las empresas serias también tienen áreas de servicio sólidas para identificar estas desviaciones, aparte de arreglar los productos. Entonces, en ese sentido, el primer paradigma que le estamos presentando a los gobiernos es: no midan que una empresa es mala por el hecho de que no cumpla de repente con una regulación, sino la manera de diferenciar de los buenos y los malos es mediante su capacidad de respuesta. ¿A qué me refiero? A que si hay una desviación y se identifica la misma, las empresas serias con reputación que realmente están dedicadas a su marca van a tener una capacidad de respuesta para presentar medidas correctivas rápidamente y adecuadamente. Y de esa manera, las empresas que nomás se dedican a comprar lotes de repente de productos en algún lugar y los traen a Chile o los llevan a México o a algún otro país, pues lo único que están buscando es tener un margen de utilidad, así que si los sorprenden, inclusive después de cierto porcentaje de venta de ese lote ya tienen contemplado el costo, dentro de sus costos, el costo de la multa que van a tener que pagar. ¿Y qué es lo que hacen? Abandonan el producto. Ni modo, lo hacemos por otro lado. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A que las empresas serias y todos los actores serios que estamos impulsando la creación de normas, en la medida que sacamos una nueva norma, en ocasiones se está presentando el fenómeno de que estamos haciendo más competitiva a veces a la competencia desleal que el resultado que estamos obteniendo para nosotros mismos. Y esto es una realidad, créanme que no me estoy tirando al piso. Es una realidad que tenemos casos en que empresas, sus capitanes me digan: ya no me saques una norma más por el momento, porque cada vez que lo hacemos, la brecha entre la competencia desleal es un tema. Yo además quisiera, nomás Lina ya no se extendió con el tema de la competencia desleal, pero que preguntaran en el caso de iluminación. En México desfasamos la tecnología, la última tecnología de iluminación, ¿verdad? Las halógenas. No, hombre, hubieran de ver un año y medio después los focos incandescentes. Entraron al mercado legalmente más de 70 millones de focos incandescentes, por decir algo, ¿no? Es un verdadero reto. Entonces, la capacidad de respuesta es algo muy importante, pero acompañada de la capacidad de respuesta también tenemos un componente adicional que es la trazabilidad. El hecho es de que cuando una autoridad de repente identifica una desviación, o un organismo de tercera parte acreditado, de repente pues llegan las empresas y vamos a suponer que tiene capacidad de respuesta, pero no nomás es llegar rápido y aquí está mi lista con la que vamos a solucionar el problema. ¿Cómo le puedes evidenciar a las autoridades que esa lista son acciones que realmente estás tomando, que estás implementando en las plantas donde se producen esos productos? Si eres un fabricante, pues no hay problema. Directamente hablas con el fabricante y puedes garantizar cómo estamos implementando el tema en la planta. Pero si eres un importador, serio o no serio, muchos de estos importadores no tienen una capacidad de gestión de comunicación con las plantas. Entonces, si no cumplen y hay medidas correctivas de por medio, ¿cómo van a garantizar, aún siendo empresas serias, que esas medidas realmente en la línea de producción las van a adoptar? Este es uno de los grandes problemas que se tiene y por ello es importante el concepto de trazabilidad. Tenemos aquí elementos de fondo ya estudiados que permiten una serie de metodologías que podrían contribuir a que en esta parte de la evaluación pudiera considerarse justamente y identificar qué productos, qué empresas realmente tienen trazabilidad con la planta y cuáles no. En este sentido, también quiero comentar que
y se me había comentado decirles que las empresas tienen mucho temor de reconocer a la autoridad que hay desviaciones, porque hoy por hoy existe lo mismo que comentaba algo, la percepción de que la autoridad, una vez que identifique que no cumple, pues ya te catalogó como mala empresa. Y aquí es donde tenemos que romper el paradigma. Si las autoridades y la industria, los comerciantes, los actores, realmente nos echamos para adelante, porque toda esta problemática es un tema conjunto, no nomás es del gobierno, todos somos responsables. Abrimos y trabajamos con confianza, ni modo, tuve una desviación, aquí están mis medidas correctivas, vamos a corregir, van a terminar consolidándose relaciones de mayor confianza. Y por ello estoy aquí, porque hemos trabajado durante 2 años con Fundación Chile y con el gobierno de Chile, que nos ha abierto las puertas justamente haciendo eso. Y me callo porque Alejandra aquí me trae en curva con una capacidad de respuesta ahí pendiente. Bueno, ¿qué pasa? Cuando de repente van a decir, se equivocó y se volvió a repetir, y otra vez capacidad de respuesta más que con una foto diferente, pues no es un accidente, la verdad. Y a veces hasta lo pongo ahí sin que está pendiente. ¿Por qué? Porque cuando se identifica una desviación y una empresa tiene capacidad de respuesta y puede mostrar trazabilidad, les puedo garantizar que por lo menos el 80% de las desviaciones van a ser empresas que solucionan el problema. Y va a haber entre un 10 y un 20% de empresas que no. Esas empresas, sean buenas o malas, pero que no pueden evidenciar la trazabilidad, van a tener que sufrir la cancelación de su certificado. Entonces, al cancelarse la certificación, los gobiernos habitualmente emiten una especie de alerta de que este producto no cumple. Lo que decían hace rato, comentaba Lina, con relación a los tiempos de los procesos, es que hemos encontrado que en algunos países los procesos son muy largos, entre que se encuentra una desviación y se emite la alerta. Y por eso es que volvimos a repetir la capacidad de respuesta, porque no nomás se requiere dentro de estos paradigmas una capacidad de respuesta adecuada del fabricante en dar una respuesta oportuna, sino también de los gobiernos en emitir una resolución también rápidamente, ¿verdad? Y finalmente les quiero comentar el último elemento, que es la corresponsabilidad. A ver, si de repente no cumple, se emite la alerta. Yo nada más quiero pensar y que ustedes se ubiquen. Por un lado existe una frustración por parte de la industria cuando de repente se emite una alerta, pero la autoridad no tiene la capacidad, porque no la van a tener, de vigilar y recoger todas las muestras que están en el país, en las ciudades más pobladas y en las no pobladas, o menos pobladas. Es imposible. O sea, cuando uno emite la alerta, a lo mejor piensa, no, pues ya lo hicimos, este producto ya no va a estar en mercado. Por sorpresa. A lo mucho la autoridad puede ir a lugares más representativos, pero no puede abarcar todo el territorio. Y por lo tanto necesita justamente la corresponsabilidad de todos los actores. Y es aquí donde entramos nosotros como industria y los puntos de venta también, todas las cámaras y asociaciones que agrupan a los puntos de venta y distribución. Y ahora el mercado electrónico, que ese es otro tema que amerita otra plática. La idea es que todos seamos corresponsables. ¿En qué? En proporcionar información al gobierno de los tiros de precisión. Simplemente no hay infraestructura, pero si todos corresponsablemente cerramos filas y prohibimos la comercialización de los productos que tienen alerta en estos puntos de venta, o damos información a la autoridad de tiros de precisión de dónde están siendo comercializados, es otro de los elementos que sin duda ayuda a contribuir en estos nuevos paradigmas. En este sentido, ya como resumen, pues esta es la columna vertebral, les vuelvo a reiterar, es una columna vertebral muy sencilla, la vigilancia de mercado basada en la capacidad de respuesta, en la trazabilidad, la capacidad de respuesta, de nuevo, de los gobiernos, y la corresponsabilidad. Pareciera muy sencillo el esquema y un cuento de hadas, pero créanme que si comenzamos a adoptar estos criterios en un modelo de vigilancia de un país, independientemente de cuál sea su legislación,
y también hacemos que los demás países de Latinoamérica lo hagan. Se van a comenzar a consolidar un sistema de vigilancia muy sólido a nivel de Latinoamérica. No necesitamos de un esquema sofisticado para lograrlo. Cada uno de estos puntos tenemos un estudio muy concreto de ejemplos y de procesos que permiten consolidarlos. Y finalmente, para ya darle, marcar la pauta final de esta presentación, lo que estamos tirando es a comenzar en la corresponsabilidad a incorporar la participación del sector privado e institucional, no gubernamental, en la labor de vigilancia de mercado para poder apoyar a los gobiernos en esta tarea. Y estamos viendo diferentes fórmulas. Una de ellas es la creación de un organismo privado que estará enfocado únicamente a eso y que logre tener la reputación adecuada, la confianza de los gobiernos, para que pueda ser uno más de los referentes que ya se utilizan por parte de los gobiernos para ubicar la competencia desleal o los productos que están fuera de norma. Pues a grandes rasgos, pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por permitirnos presentar los ejes para fortalecer la vigilancia de mercado. Agradecemos la interesante presentación de Pablo. Ahora voy a hacer dos preguntas que llegaron por la aplicación, que llegaron para Jaime González. Y después nos vamos a ir a tomar un juguito, una limonada a la terraza. Ya, pregunta. ¿Cómo se prevé enfrentar una futura fiscalización a la Ley de Eficiencia Energética? ¿Cuál será el rol de la SEC? Y la segunda, da uno, ya. Bueno, muy buena pregunta lo de la Ley de Eficiencia Energética. No sé, en la mañana escucharon, lo que se busca es que los grandes consumidores de energía tengan que hacer auditorías de sus consumos energéticos. La labor que va a tener la superintendencia es llevar un registro de auditores de energía, de medida de energía. Pero para que no se asusten, lo que buscamos, lo que estamos pensando es usar el mismo registro que tiene la agencia. Y en forma periódica las empresas van a estar obligados a enviarnos la información de que hicieron la auditoría. No hay compromisos por el momento de reducciones ni que tengan que dar cuenta de que los proyectos que levantaron se hagan. O sea, yo diría que es el primer paso a ser transparente dentro de la industria, que existe la posibilidad de avanzar con el tema de la eficiencia energética, que tiene alta rentabilidad y como tal no es obligatorio. Que hay otro aspecto también de la ley de eficiencia que concierne a la SEC, que tiene que ver con la fiscalización para lo que es el etiquetado en transporte, en lo que es vehículos. Quien va a fiscalizar va a ser transporte, pero la SEC, como tiene potestades sancionatorias, va a ser quien va a sancionar a las empresas que no cumplan con la obligación de etiquetar en el futuro. Para que se entienda bien, las empresas comercializadoras de autos van a tener que cumplir un cierto porcentaje de eficiencia en el mix de productos que venden. Y los que no cumplen van a ser sancionados. O sea, eso puede llevar que a final de año, para llegar al nivel, existan ofertones de los productos que tengan que colocar. Y la segunda pregunta, ¿cómo se ha concientizado a los ciudadanos de que usar productos eficientes genera un ahorro en el mediano y largo plazo, ya que suelen ser más caros los modelos eficientes? Yo diría que es un punto fundamental que en los inicios no le dimos tanta relevancia pensando que el tema era más bien técnico y que bastaba con entregar cuál era el costo de inversión, costo de operación y alguien iba a poder sacar una van o un TIR. La realidad nos lleva a que tenemos que avanzar en Educan, y ahí hay todo un esfuerzo que está haciendo el Ministerio, con el Ministerio de Educación, de ir incorporando todas estas variables, especialmente en los niños, que son los principales tomadores de decisión al futuro.
Y ahora los invitamos a tomarse un juguito a la terraza. Unos 20, 25 minutos vamos a estar de vuelta.